Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, se presenta ante ustedes el licenciado Fernando José Pacheco Walcourt. Siempre es un placer compartir en este espacio de Iglesia, Estado y Sociedad, donde le brindamos información de primera con unos profesionales que siempre están disponibles y sacan de su tiempo valiosísimo para brindarnos información de primera, plantearnos con unas verdades muy sólidas cuáles son las realidades que están sucediendo hoy en día. Sabemos que vivimos en la era de la desinformación porque hay tanta información que no sabemos cuál es la información más correcta y por eso estamos aquí para brindarle la mejor información y del mismo modo esas herramientas para que usted pueda caminar día a día trabajando con las diversas situaciones que se nos presentan a todos y todas. Así que hoy tengo el placer, el privilegio de traer ante ustedes a la doctora María López Osorio. Doctora, ¿cómo se encuentra usted? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y con su público y agradecida nuevamente, ¿verdad? Pues, como les dije, con esta invitación. Excelente, la doctora María López Osorio es psicóloga clínica y yo quisiera que ella le hablara al público un poquito de cuáles son sus experiencias y del mismo modo, ya esto es una pregunta compuesta, pero al final quisiera que nos mencionara qué es lo que la apasiona. Yo tengo mis sospechas, pero luego no los menciona. ¿Cómo se ha desarrollado la doctora María López Osorio en su ambiente profesional, académico, clínico, etcétera? Pues mira, llevo sobre 15 años de experiencia en la práctica clínica. Me he desempeñado en la práctica privada, también con proyectos que trabajan con víctimas de agresión sexual. Y siendo, ¿verdad? Una de estas, ¿verdad? Una de mis pasiones, que es trabajar con el trauma. Creo fielmente ¿verdad? Que la vida nos puede dar situaciones bien difíciles, pero podemos, con las herramientas adecuadas, podemos enfrentarlos y sanarlos. Y si tenemos al Señor de nuestra parte, pues tenemos más que la carrera gana. Amén, amén. Eso es así, eso es así. Necesitamos mucho más de eso. Vivimos en tiempos muy turbulentos y yo creo, viéndolo, ya que lo mencionas, aprovechando la coyuntura, yo creo que estos tiempos de turbulencia nos deben acercar más al Señor, ¿no? Al Maestro, nos deben acercar más a esa fuente de agua viva, sobre todo para nosotros ir descubriendo lo que es importante y lo que es urgente. Yo creo que a veces también nos sucede, perdonándome este paréntesis, me tomo este privilegio, pero a veces nos sucede que no sabemos, estamos tergiversando prioridades y entonces caemos en situaciones muy tristes que usted ha trabajado desde su punto de vista profesional. Yo también ya como abogado, pues uno ve también otras situaciones, pero sí, ciertamente cuando uno profundiza, a veces nos hace falta eso, poner nuestra mirada en aquel que nos ama sin condiciones. Amén. Así que, Esa es la clave. si eso es así, muchas gracias por mencionarlo y quisiera entonces ir introduciendo el tema principal, que es el manejo de crisis emocionales en los hijos. Manejo Ujú. de crisis emocionales en los hijos. Y además de conversar con la doctora, pues yo voy a estar aprendiendo sobre la marcha, porque yo tengo hijos y entonces uno tiene que también utilizar esas herramientas para trabajar con ellos. Precisamente tuve un contratiempo hace poco, por eso comenzamos aquí el programa unos minutitos más tarde y es que eh, pues los niños no tienen agua en el colegio, tuve que buscarlo para aquí y para allá, se complica, ¿qué hacemos? Y son complicaciones que van añadiendo a las situaciones del día a día y a veces uno piensa, ¿cómo debo manejar esto? Y eso es algo, ¿no? Eso es algo ya tal vez no muy complejo, pero que se le añade a esa rutina que a veces uno tiene
y va complicando un poquito las cosas y sobre todo también los niños que ya tienen una rutina, una expectativa de estar con sus amiguitos, de tener sus tareas y de momento, espérate, no tengo clases o qué voy a estar haciendo en este día. Así que nada, complicaciones a todos nos suceden y me Ujú, gustaría entonces ya profundizar un poquito sobre esas crisis emocionales muy serias en los niños. Yo creo que la pandemia en el área sureste, sobre todo, pues la situación suroeste, debo decir, sobre todo la situación de los temblores también, huracán María ni se diga, pero yo creo que los adolescentes, yo que tengo un adolescente, pues me parece que la situación de la pandemia también trajo mucho rezago en el desarrollo social de ellos y del mismo modo en el desarrollo emocional, desarrollo ujú. académico, aptitudes académicas, pues también ahí sufrieron un poquito, pero entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de esas crisis emocionales, cuáles son tal vez esas crisis más fuertes que usted ha atendido, si nos pudiese exponer al público y posteriormente cómo irlas manejando, ¿le parece? Claro que sí. Mira, vamos a comenzar definiendo qué es una crisis, ¿verdad? Yo siempre digo que no, todos nosotros tenemos una cajita y en esa cajita, a través de nuestra vida, vamos enfrentando situaciones difíciles y cuando logramos enfrentar esa situación difícil con éxito, tenemos unas herramientas nuevas para esa cajita. Así que las situaciones difíciles en la vida o crisis son oportunidades que tenemos los seres humanos para añadir herramientas a esa cajita. ¿Ok? Eso es bien importante porque la crisis es una oportunidad para o adquirir nuevos conocimientos o para estancarnos. En el caso de los niños, nosotros los padres somos los modelos. Cómo nosotros manejamos nuestras propias crisis va a modelar cómo nuestros hijos probablemente, y digo probablemente porque cuando estamos hablando de seres humanos, uno más uno no es dos, ¿ok? Mm, Pero con mucha probabilidad nuestros hijos van a imitar o van a coger parte de nuestra conducta y la van a imitar. ¿Por qué digo esto? Porque es bien importante que el primer paso que tenemos como padres es saber cuáles son nuestros límites. Por ejemplo, si hay alguna situación que yo no he trabajado y mi hijo está pasando por alguna situación similar, probablemente a mí se me va a hacer difícil como mamá manejar esa situación de mi hijo. Así claro, que lo primero que es, como padres debemos estar conscientes de nuestras limitaciones y nuestras fortalezas. Y está bien, tener debilidades, todos las tenemos. Yo como psicóloga tengo un sinnúmero de debilidades, a pesar de que pues tengo un doctorado en lo que es la conducta humana. Pero eso no me hace inmune. Al igual que el médico no se le hace inmune enfermarse, ¿verdad? Así que es importante que nosotros como padres nos quitemos esas presunciones y seamos honestos. Esta situación de mi hijo, ¿cómo yo la puedo manejar? Eso es lo primero, ¿ok? Y lo segundo es reconocer que esa crisis, que esa situación que puede estar teniendo mi hijo, puede ser una oportunidad para yo darle o ayudarlo a él a que tenga herramientas nuevas y en su cajita que le van a ayudar a un futuro, cuando salga a la sociedad y no es necesariamente va a estar bajo papi y bajo mami, va a tener una cajita llena de herramientas que le va a permitir hacer frente con más éxito, ¿verdad? A los retos sociales. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es una crisis? Mire, es una situación que sobrepasa las herramientas que nosotros tenemos en la cajita, la capacidad que nosotros podemos tener para poder enfrentar una situación. ¿Ok? Ahora, bien importante, cada crisis es individual. Lo que para mí puede ser una crisis, para otra persona no. Y esto es claro. importante porque los padres, cuando tenemos más de un hijo, ¿qué hacemos? Inconscientemente comparamos. Pero es que para Pedrito esto no, él pudo trabajar esto bien, ¿por qué tú no puedes? ¿Verdad? Ujú, Las crisis son personales,
¿Por qué? Porque involucran emociones e involucran percepciones y cogniciones. Cómo yo pienso sobre algo puede ayudarme a yo superarlo o a verlo como una crisis. Eso ¿Ok? le pudiéramos decir también, doctora, y con mucho cariño le digo María, Claro que sí. pudiéramos también he escuchado, y usted conoce mucho sobre esto, que es la forma en muchas ocasiones de cómo interpretamos cada una de las situaciones y eventos que vemos en la vida. De eso trata Ujú. un poco. Correcto. Cada uno de nosotros tiene una forma de ver el mundo y de interpretarlo. ¿Ok? Así que eso, cuando vemos una situación, podemos haber dos personas viendo una misma situación y cada una te va a decir algo diferente de la situación. ¿Por qué? Porque lo percibimos, lo interpretamos de manera diferente. Y eso es importante al momento de yo poder determinar una crisis. ¿Ok? Y esto es importante porque una de las formas que vamos a estar hablando luego de cómo trabajar con nuestros hijos cuando están en crisis es precisamente tratar de explorar y conocer qué es lo que está pensando mi niño o mi niña que hace que él piense que esta situación es más de lo que él puede o ella puede manejar. Claro, eso se me ocurre ya en un ámbito más personal, tal vez al nene, entonces le rompió el muñeco. Y una vez se comete el Ujú. error, a lo mejor ese era el muñeco favorito. Y una vez se comete el error, pienso yo, usted me corrige, de minimizarle sus sentimientos, decirle, es un muñeco más, estate quieto, después compramos otro. Y Correcto. no damos ese espacio para que él nos explique o lo entendamos un poquito más o tener ese tipo de empatía para validar su sentimiento. Correcto. Mire, las crisis, como les dije, son personales. Nosotros no podemos pensar que porque es mi hijo, yo voy a saber cómo él está pensando y yo sé que eso son changuerías, él puede. No, eso es uno de los errores que cometemos como padres. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos que sus emociones son válidas. El problema muchas veces es, o uno de los problemas es, que vivimos en una sociedad donde todo es emocional, pero no le enseñamos a nuestros hijos la importancia de las emociones y dónde caen esas emociones. Claro. Por ejemplo, tengo coraje, está bien sentir coraje, no hay problema con sentir coraje. Lo que yo hago con el coraje es lo que puede ser bueno o puede ser incorrecto. ¿Ok? Ujú. Así que esa inteligencia emocional es importante que nosotros lo trabajemos con nuestros niños desde pequeños. Las crisis son una buena oportunidad para trabajar y darle herramientas a nuestros hijos para que trabajen con esas emociones. Las emociones son válidas. Bien importante, las emociones no son buenas ni malas, son cómodas o son incómodas. ¿Qué implica esto? Que el que yo sienta coraje no me hace malo, que el que a mí me dé coraje con mi papá, porque mi papá se fue de casa, no me hace un mal hijo, no me hace malo. El que yo sienta miedo no me hace débil. ¿Ve? Entonces, cuando yo le enseño eso a mis hijos, ellos validan esas emociones y están en una mejor posición para manejarlas. ¿Ok? ¿Usted cree, doctora, ya que me habla de eso, usted cree, según su experiencia, que tal vez la sociedad trata de minimizar o minusvalorar lo que son las emociones, en el sentido de que a veces, eso mismo, a veces he visto personas que están evidentemente molestas pero no quieren aceptarlo y cuando uno dialoga con ellas, lo que ve detrás es que tal vez eso mismo, no le enseñaron que uno molestarse pues es algo malo o uno Ujú, sentir coraje por un espacio de tiempo, pues eso uno no debe sentir coraje, que eso es una emoción negativa. ¿Le parece, ujú. según su experiencia, no? Mi opinión es que sí, que en muchas ocasiones la sociedad, pues, somos seres sentimentales, pero le quitan, le restan ese valor a los sentimientos y a veces ocurren crisis en el manejo
y en la gestión de los sentimientos, de las emociones. Exacto. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, especialmente entre los cristianos. Nosotros como cristianos muchas veces se nos dice el perdón, el perdón, el perdón, pero tú ves que muchas veces uno le da coraje y dice, no, no te dé coraje, que eso es pecado. Y Ujú. muchas veces esto se lo transmitimos a nuestros niños. Pues Bien. no, Ujú. tener coraje no es pecado. Dios mismo nos dio las emociones. Claro. Jesús mismo se airó y la palabra dice, airaos, pero no pecáis. No, así que, como vemos, las emociones son un instrumento que Dios nos dio para poder manejar las situaciones que nos ocurren, pero necesitamos darle la posición que merecen esas emociones. Cuando digo la posición que merecen, no quiero darle ni más ni menos. Las emociones están ahí, nos ayudan a procesar y una vez que yo proceso esas emociones, puedo pensar más claramente. Así que es hacer un balance y ese balance es importante que nosotros se lo podamos enseñar a nuestros hijos en todas las experiencias que tengan y en las crisis aún más. Excelente. Me gustaría que nos mencionara cuáles son las causas más comunes de las crisis emocionales en los niños. Pues mira, como te expliqué, ¿verdad? Cada crisis es bien individual. Ahora, podemos ver, ¿verdad? Que pueden surgir crisis ante cambios inesperados, por ejemplo, cambios de escuela, ante los divorcios o separaciones en los padres, ante la llegada de un hermanito o una hermanita, ¿verdad? Ujú. Así que hasta situaciones que podemos nosotros los padres interpretar como positivas, nuestros niños no necesariamente la van a interpretar como tal y pueden ser motivos de crisis. Es más, vamos a darte un ejemplo. Sí. Un adolescente ya un adolescente entrando ya a la etapa de joven adulto, ¿verdad? Esos 17 10 ya para los 18 años, 16 que entran a la universidad. Una noticia espectacular es, voy para la universidad, me aceptaron en Estados Unidos en la universidad que yo quiero. Pero de pronto yo veo que mi chico empieza a deprimirse, a sentirse ansioso. Una noticia buena, Ujú. que al principio da mucha alegría, pero de pronto yo empiezo a ver esos cambios. ¿Por qué? Por lo que hablamos. Nuestra percepción, lo que pensamos, las expectativas que tiene tal vez papi, mami de mí, yo podría hacerlo. Entonces, todos esos pensamientos, toda esa interpretación cognitiva que yo tengo sobre esa buena noticia puede causar que esa buena noticia, en lugar de alegría, me produzca una crisis. ¿Ves? Claro, claro. Que una situación en ocasiones que pueda ser positiva, como es un cambio, todo cambio pues puede traer consigo una crisis dependiendo de cómo lo interpretemos, ¿no? Correcto. Y eso pasa en los niños, ¿verdad? Cambios de escuela, de pronto estoy en primer grado, en segundo grado me cambian a otra escuela, allí yo tengo a mis amiguitos desde kinder o desde pre-kinder, eh, voy a esta escuela, no tengo amiguitos, comienzan a haber un acoso escolar, o sea que pueden haber muchas situaciones que pudiesen crear o provocar una crisis en nuestros niños. Nosotros los padres tenemos entonces que estar bien pendientes. ¿Y a qué señales deben estar los padres pendientes en cuanto a los niños? Porque todos tenemos situaciones y día a día pues las vamos gestionando de alguna manera u otra, pero ¿cuáles ya son unas señales serias que los padres deben decir, espérate, alerta, déjame tal vez sentarme con mi niño, profundizar, tal vez buscar un especialista en la conducta humana? Mira, los niños rara vez te van a decir me siento mal por esto, por esto, por esto, o estoy triste por esto, por esto, por esto, ¿verdad? Recuerda que los niños están aprendiendo a conocerse ellos mismos y nosotros como padres debemos ser esa guía en ese proceso. Así que la mayor parte de las veces nosotros vamos a ver cambios en la conducta de nuestros niños.
Un niño que era tranquilo, de pronto empieza a estar bien intranquilo. O lo contrario, un niño que es alegre, juguetón, de pronto comienza a estar quieto, aislado. O sea, tenemos que estar bien pendientes en esos cambios de conducta de nuestros niños. Hay un niño que de pronto era un buen estudiante y de pronto baja las notas. O lo contrario, hay niños que se refugian en la escuela y suben las notas Ujú. porque para evitar pensar en esto que me está doliendo. Ok. ¿Por qué lo traigo? Porque muchas veces los padres dicen, no, pero que él no está en crisis, él no está mal, si él Ujú. hasta subió las notas. ¿Ok? Así que tenemos que estar bien pendientes de todos esos cambios que tienen, ¿verdad? Que en la conducta de nuestros niños, en el patrón del sueño, en el patrón de alimentación, todo eso es bien importante. ¿Ok? Una de las primeras cosas que nosotros como padres debemos hacer es acercarnos a nuestros niños para escucharlos. Claro. Si luego de nosotros darle unas herramientas a nuestros niños vemos que la situación continúa, pues ahí debemos entonces buscar ayuda profesional. Ya ahí se me ocurre que en ocasiones también la sociedad nos lleva a convertirnos en seres casi automatizados, en seres que mientras más llena tenga la agenda, pues eso la sociedad pues lo valora como sinónimo tal vez de éxito, mientras, mientras más ocupado Ujú, esté. Del mismo modo, mientras más trabajo pues tenga horas de trabajo, pues significa que soy una persona muy trabajadora y eso tal vez es sinónimo de éxito. Pero eh, vemos cómo entonces esto nos roba el tiempo ujú, para dedicárselo a nuestros hijos o a las personas que más amamos, que nos necesitan para deshogarnos, para plantearnos una situación que se pudiese convertir en crisis o en algo muy grave, pero no encuentran ese espacio. Y como quisiera mencionar unas palabras que estuve compartiendo hace un tiempo atrás con la doctora Gladys Jiménez, ella es chilena, directora de ODUCAL, que es la organización de universidades católicas del Caribe y Latinoamérica, y ella mencionaba algo muy interesante, que es muy cierto, y es que el pobre es aquel que pues no tiene los medios básicos, ¿no? Para tener una vida adecuada, mínimo pues una alimentación básica, un techo, un tiempo de poder gastar en algo de ocio, transportación, etcétera, cosas básicas. Pues el que no puede adquirir eso, pues lo clasificamos como una persona de escasos recursos o pobre, pero también ella mencionaba que es igual de pobre o mucho más aquel que no tiene tiempo. ujú, Y a veces vivimos con estilos de vida que nos consumen todo el tiempo, no nos da tiempo de hablar con nosotros mismos, mucho menos con el Señor, con Papá Dios, mucho menos entonces con los seres queridos que están en muchas ocasiones, no son tan evidentes, pero por dentro están a gritos pidiéndonos, dame un tiempo, dame un espacio, escúchame, ayúdame. ujú. Entonces, me gustaría si nos pudiera dar algún tipo de contraste, de herramienta, de consejo, cómo usted ve esta dinámica de la sociedad donde andamos en muchas ocasiones demasiado ocupados y no gastamos, entre comillas, nuestro tiempo o no invertimos, mejor aún, nuestro tiempo con los seres queridos, sobre todo con los niños que nos necesitan tanto. Entonces viene el señor celular a ocupar ese espacio. Correcto. Pues mira, hay una parábola en la Biblia, ¿verdad? Del rico que se puso a contemplar todo lo que había logrado y Sí. dijo, ah, pues mira todo lo que yo he logrado, mira todos los almacenes que tengo. Y el Señor le dice, tonto, ¿sabes qué? Esta noche vienen por tu alma. Ujú. ¿Por qué traigo esto? Porque precisamente nosotros en nuestra sociedad medimos el éxito por el trabajo que tenemos, por cuánto estamos ganando, por la casa y dónde está nuestra casa que tenemos, y cuánto trabajo tenemos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Todo eso nos roba de lo que realmente es importante, la familia. Dios nos dio un orden. Dios primero, la familia y luego la iglesia. Ese es el orden divino. El trabajo debe ser un instrumento para yo sustentar mi familia. Ujú, No debe ser el centro de mi vida. claro. ¿Ves? Y la familia es el accesorio que yo tengo porque, pues para complementar. No. ¿Qué pasa cuando todo esto del trabajo y lo que es el tener más ocupa la posición? Me va a robar tiempo como padre. Nuestros hijos nos necesitan durante toda la vida, pero hay un tiempo que es cuando más me van a necesitar como padre. Y es en ese periodo donde están creciendo, donde se están formando. ¿Qué pasa? Si como cristiano yo tengo que entender una cosa. Dios, yo no veo a Dios. Nuestros hijos tienen un pensamiento concreto, así que cuando yo le hablo de Dios a mis hijos, ellos van a ver a Dios a través de mí, Ujú, porque claro. todavía es en esa etapa de desarrollo, ese pensamiento es concreto, ese pensamiento abstracto se viene a desarrollar ya en la adolescencia, así que eso es importante. Interesante. Segundo, eh, si yo quiero influenciar a mi hijo, yo quiero que mi hijo, esa influencia primaria sea la mía, eso implica que yo tengo que pasar tiempo con mi hijo. Y Claro. si mi tiempo yo se lo doy al trabajo, como tú bien dijiste, Fernando, ¿qué pasa? ¿Quién va a ser la influencia mayor de mis hijos? La televisión, la música, los TikTok. Y lamentablemente todo eso es fantasía. Así que Ujú, mi hijo va a estar alimentándose de un constructo que no es real, por lo tanto va a crear más ansiedad en mi hijo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como este youtuber, claro. o yo quiero lograr lo que aquel logró, pero estoy pensando en algo que realmente no necesariamente es realidad lo que él está percibiendo. Ujú, ¿Cuántas veces no hemos escuchado de youtubers que han terminado asesinados porque la vida que aparentaban no era? no era. Ujú, Entonces, cuando yo permito que otras cosas tomen el lugar, el primer lugar, no voy a poder darle ese tiempo de calidad a mi hijo. Y quiero decir, claro, el tiempo de calidad no es sentarme a hablar con mi hijo. Eso es parte. Pero cuando nos sentamos a hablar con nuestros hijos, debe ser algo corto, porque el lapso de atención es corto en los nenes, en los ujú, niños pequeños. Es estar ahí para ver con ellos su programa favorito, ver qué ellos están viendo, que me guste tu música, qué música te gusta. Yo tengo que saber qué música están escuchando mis hijos. claro. ¿Qué deporte te gusta? No es dejarlo allí en la práctica e irme. Claro, hay veces que como padre voy a tener que hacerlo. Ese no es el problema. El problema es cuando nunca estoy en las prácticas de mis hijos. Cuando pudiendo estar, evito estar. No, porque entonces me voy a quedar un ratito más en el trabajo o algo. No. Ujú, ¿Entiendes? Voy a ser intencional con mis hijos. Yo sé que quizás no puedo estar en todas las prácticas, pero por lo menos en una a la semana yo voy a estar. Quizás no pueda estar en todos sus juegos, pero o papá o mamá va a estar. ¿Ves? claro. Entonces vamos a ser intencional y vamos a darle ese primer lugar a nuestros hijos. Excelente. Eso, ujú. Excelente. Yo creo que está muy exquisito este diálogo, pero tenemos que irnos a la pausa. Así que regresamos en breve en este su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos a su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Está con ustedes el licenciado Fernando José Pacheco Barcún y compartiendo con una distinguida psicóloga clínica, la doctora María López Osorio. Salúdame al público por ahí, María. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente. Eso es así. Hay algunos que se dan cita en este segundo segmento y vamos a recapitular un poquito de lo que estamos hablando. Estamos básicamente hablando sobre cómo manejar esas crisis emocionales en los hijos. Hemos mencionado
la importancia de los padres, la importancia de que los padres ellos mismos aprendan a gestionar sus emociones, sus situaciones, porque son el ejemplo principal que los hijos están observando y ellos aprenderán de nosotros cómo manejar esas diferentes situaciones. Del mismo modo, estamos hablando de una parte muy esencial, que es ese tiempo que dedicamos a nuestros hijos, esa espiritualidad también que nosotros podemos transmitirle. Y ya yo quisiera que entonces pudiéramos hablar un poquito, aunque hemos ido intercalando, ¿no? Pero quisiera que nos hablaras ya en este segundo segmento, comenzar con esta pregunta. ¿Cómo ayuda la fe y la espiritualidad a estas situaciones de crisis familiares? Y es interesante porque quisiera recordarle al público que tenemos aquí a una psicóloga clínica con mucha experiencia. Estuvimos hablando antes de entrar al programa y ella ha trabajado unas dinámicas muy interesantes con las féminas, con los niños, familias, etcétera. Así que me gustaría saber, conocer su punto de vista sobre cuál es la importancia de la espiritualidad y la fe, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan fragmentados, donde las personas saben que tienen sed de algo, pero tal vez no lo encuentran o lo van buscando donde no es. Ujú. Pues mira, la fe, ¿verdad? Es la zapata, es lo que nos sostiene, es el faro, la guía, que en unos momentos dados va a ser más fuerte y en otros momentos va a ser menos fuerte. Es como el faro. El faro durante el día, esa luz tú no la vas a ver. Es en la oscuridad cuando tú ves esa luz y esa guía, ¿verdad? Así es. Así es la fe. Es la zapata lo que nos sostiene y va a ser nuestra guía en los momentos más oscuros de nuestra vida. Es nuestra esperanza. Mira, el Señor nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dime tú si eso no es algo esperanzador, algo que es el ancla que te sostiene en un momento de turbulencia, ¿verdad? Y esa ancla es importante porque como padres nosotros necesitamos anclarnos en algo para no irnos con nuestros hijos en la crisis. Porque, mira, los hijos son nuestra área más, es la niña, son las niñas, es la niña de nuestros ojos, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sí. Lo que le pase a ellos, yo creo que nos duele más a nosotros que a ellos. Ujú. Así que es importante que nosotros tengamos esa ancla para que cuando veamos a nuestros niños pasar por situaciones difíciles, nosotros tener las herramientas y la madurez emocional para poder ayudarlos a ellos a manejar esa situación, modelándoles lo que es, ¿verdad? La conducta más propicia, ¿verdad? De acuerdo a la situación, y que nos permita a nosotros, al llegar la noche, decir, Señor, gracias, lo pude hacer porque tú me ayudaste, Amén. ¿verdad? Así que en la palabra de Dios tenemos muchos versículos que nos dan esa fe. Nos dicen, mira, va a haber problemas, pero ¿sabes qué? Confía. Eso es así. Eh, Yo he vencido al eh, mundo. Qué palabra es, más sólida, ¿ah? y Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, dice todas. Ujú. Ahora, ahora, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa? Que como padres nosotros tenemos que buscar esa presencia de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Y dice más, Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que como padres tenemos la necesidad y tenemos la, la encomienda de enseñarle a nuestros hijos quién es Dios, la palabra de Dios. Así que cuando llegamos a estos momentos difíciles, ya tenemos una zapata que nos sostiene y nuestros hijos están viendo que eso nos sostiene. ¿Qué va a pasar cuando nuestros hijos estén grandes? Nuestro cerebrito ya captó algo.
Y ese Ujú. cerebrito va a decir, espérate, la palabra de Dios. Esa semillita se queda por ahí hasta el momento idóneo. Correcto, correcto. Por eso es que es bien importante nuestra fe, esa espiritualidad. Eso es tan importante y más en medio de este mundo que pues, tiene tantos mensajes conflictivos. Nosotros como cristianos tenemos un mensaje claro en la palabra de Dios. Así es, así es. Y sobre todas las cosas, ser coherente, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si uno trata de hablarle del Señor a los hijos, sobre todas las cosas, como usted muy bien mencionó, pues dar ese ejemplo, Ujú, que ellos vean en nosotros ese rostro amable, cariñoso, responsable, protector de Dios. Porque si decimos por un lado, pues Dios es amor y nosotros pues somos otra cosa, o confía en Dios que todo va a estar bien y caemos en una crisis tan fuerte que hasta los propios hijos tienen que consolarnos, pues de qué me estás hablando, no hay una coherencia ahí entre actos y verbos. Así que yo creo que esa parte es muy importante y excelente, excelente versículos que has tocado ahí, ¿no? Los mencionas y también me ayudan, ¿no? A repasar eso, a uno mantener sólida la fe, a la importancia que tiene el uno alimentarse de la palabra ujú. constantemente, porque Correcto. ¿cuántas veces alimentamos nuestro cerebro y nuestro corazón de videos, de imágenes, de audios que no tienen ningún valor? O sea, Ujú, son meramente trivialidades, bochinche, memes, ujú, cosas que nos entretienen, claro, nos mantienen entretenidos, pero ese entretenimiento se convierte a veces en una distracción constante y nos aleja de lo esencial, de lo importante, de lo urgente. Eh, Así que nada, yo creo que es una invitación a uno bajarle dos, como dicen por ahí los muchachos, exacto. a las redes y sobre todo al material que es trivial, que no tiene sentido. Y también nosotros tenemos un gran deber como ciudadanos, como cristianos, como personas que están peregrinando y caminando en un mundo tan complejo. Yo creo que es nuestro deber dejar de consumir tantas cosas que son inverosímiles, no tienen ningún tipo de sustancia, porque en la medida que lo sigamos consumiendo, además de que ya mencioné la parte que estamos añadiendo mucha basura a nuestro cerebro y a nuestro corazón, pero también le estamos llevando un mensaje a los que producen este tipo de material y diciéndoles, mira, me encanta o te lo voy a seguir consumiendo o no me Ujú, encanta tanto, pero tal vez quiero alimentar un poquito el morbo y mantenerme entretenido para minimizar los problemas o las situaciones que tengo. Entonces el mensaje también es que prodúceme más de ese material porque te lo estoy consumiendo. Yo creo que a manera de ujú. protesta, diría yo, y a manera de enviarle un mensaje a los productores de material que no tiene mucho sentido, pues yo creo que debemos de también por esa parte dejarlo de consumir. Si lo dejamos de consumir, estamos haciendo un trabajo dual. Estamos, entiendo yo, y usted me corrige, añadiéndole un poquito más de salud emocional a nuestra vida y del mismo modo atendiendo una situación social de la producción excesiva de materiales que nos lleva muchas veces, nos inducen a error, ¿no? Porque cualquiera puede decir lo que sea en este mundo virtual y ya es un profeta, ya todo el mundo piensa que lo que dice es lo que es. Muchas veces no tienen ni siquiera estudios formales, ni siquiera experiencia, nada. Es meramente un contenido muy creativos, hay que dárselos, pero cuando uno termina de ver el contenido, uno dice, bueno, bueno, ¿qué me lleve? ¿Qué me lleve? Exacto, exactamente. Por eso, mire, es bien importante que nosotros nos sentemos a dialogar con nuestros hijos y le hagamos preguntas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con ellos y le hacemos preguntas y los ponemos a pensar, estamos ayudándoles a desarrollar pensamiento crítico, que es Así algo es, tan importante y que se está perdiendo hoy en día. Esa capacidad de pensar, de cuestionar y de decir, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo, pero todo está bien.
se está perdiendo. Para Mantener nosotros la estar calma, todos, sí, es absurdo nosotros pensar que para que todo esté bien tenemos que estar de acuerdo en todo. Eso claro. no es cierto. Ujú. Entonces, ¿dónde comienza eso? En el hogar. Yo a lo mejor puedo, Vamos se me a dialogar. ocurre, sí. Vamos a dialogar con nuestros hijos, vamos a hacerle preguntas, pero no preguntas para retarlos a nivel de molestarlos, sino que él sea un Sí. diálogo normal donde le hagamos preguntas que los ayuden a ellos a pensar. Ujú. Pues qué bueno, ese consejo me encanta, porque a veces lo he implementado y me lo está validando, así que, porque usualmente en la era de los YouTubers y los influencers, pues mis nenes se acercan a mí, yo tengo tres varones y una hembra. El más grande es el adolescente y los demás pues son menores, pero siempre se acercan, por lo menos los tres varones que ya están en edad de que ellos pues ven sus videitos y cosas, pues se me acercan y mira, vi esto, tú sabías papi que esto funciona de esta manera o esto es así, inclusive a veces me dicen, mira, la escuela ya no es válida porque yo estoy viendo un video que me dice que uno pierde su tiempo en la escuela, que para aquí, que para allá. Y entonces empiezo por ahí más o menos. Antes me molestaba bastante y perdía la paciencia y ese era mi error, pero después yo decía, mira, vamos a trabajarlo de otra manera, esto no está funcionando, no me debo cerrar. Y entonces empezaba eso, hacerle unas preguntas retantes. Mira, pero Ujú, tú tal vez, ok, vamos a suponer que no vayas a la escuela, pero cuando tengas que, tú sabes lo que es un préstamo. No, ¿qué es eso? Y cuando tengas que montar tú quieres hacer un negocito de esto, quieres hacer esto, bueno, pues tienes que ir al banco, tienes que hacer esto, tienes que tener una inteligencia, una preparación, unos conocimientos básicos para entonces que no te cojan de tonto, porque suponiendo que te den un interés altísimo, pues mira, pues el dinerito que te entra por aquí se va a ir a los intereses y por ahí nada, por ahí es interesante lo que mencionas porque pues en cierta medida valida un poco lo que he estado tratando de hacer en el sentido de que a los niños y a los jóvenes, antes de uno empezar a regañarlos o a indicarles rápidamente que lo que están haciendo mal, pues me parece excelente eso que mencionas y nos traes como herramienta de plantearles preguntas retos. ujú, ¿No? ¿Qué tú piensas correcto. sobre esto? Mira, si pasa esto, papi, en el mundo actual, pues sucedería de esta manera, ¿cómo tú lo atenderías? Y ahí yo creo que entonces sembramos esa semilla de pensamiento crítico que estamos, como muy bien mencionas, perdiendo, sobre todo con esta inteligencia artificial que está, entre comillas, pensando por los seres humanos y estamos atrofiando el cerebro desconfiando en nuestras propias capacidades cuando nos excedemos y prácticamente no utilizamos nuestros razonamientos, sino que confiamos al 100% en la inteligencia artificial. Y es algo que es una herramienta más. No podemos cerrarnos ante estas realidades que están sucediendo, pero como toda herramienta hay que saberla trabajar y con mucha precaución y sobre todo, lo más importante es lo que está detrás de la herramienta, que somos nosotros, ¿no? Y tenemos Correcto. que instruirnos para que esas herramientas no se apoderen de nosotros, sino nosotros tener el poder sobre cada una de esas herramientas. El tiempo se ha ido volando, pero no me quiero ir. Si me puedes dar algunos pasos para manejar las crisis de una manera muy efectiva, ya nos has dado unas pinceladas, pero si nos pudieras dar una síntesis en estos minutos finales para que nuestros padres, abuelos, tíos, todo el mundo se involucre en el manejo de crisis para ayudar a nuestra niñez, a nuestros jóvenes que tanto nos necesitan, nos pudieras dar una síntesis de estos pasos importantes. Claro que sí. El primer paso es escuchar a nuestros hijos. Cuando digo escuchar, es una escucha activa. Muchas veces cuando nosotros estamos en una conversación, mientras la otra persona está hablando, yo estoy pensando que le voy a contestar. Ujú, Eso no es una escucha activa, porque yo no te estoy escuchando. claro, La escucha activa debe ser con todo el mundo, pero principalmente con nuestros hijos, porque yo necesito entender cómo ellos están viendo el mundo para poder entonces ayudarles a obtener herramientas, ¿verdad? En ese proceso. Yo no se las voy a dar. Yo quiero caminar con mi hijo para que juntos él la pueda encontrar. ¿Ok? Eso es bien importante, pero para eso
Uno, escucha activa, que implica el escuchar para yo poder parafrasear lo que mi hijo está diciendo, clarificar, hacer preguntas, dime más, esto es lo que quisiste decir. Y al final entonces, una retrocomunicación. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque a través de la escucha activa yo voy a poder comprender y entender cómo mi hijo está viendo la situación y saber cuándo mi hijo está listo para escuchar lo que yo tengo que decir. No siempre en el momento de la crisis el niño va a querer escuchar a papá y a mamá y Ujú. ese consejo. Muchas veces es mejor esperar a que esa crisis baje y entonces yo te doy un consejo. En el momento de la crisis es escuchar, es estabilizar, manejar esa emoción, validar esas emociones. Es decirle, no llores, no, eso es un error. Es decirle, está bien, hijo, llora. Yo estoy contigo, vamos a llorar Claro, juntos. Está bien llorar, pero está bien llorar un ratito. Después de un ratito nos lavamos la cara, respiramos profundo y vamos a hablar qué es lo que me está haciendo llorar. ¿Ve? Entonces, una vez que yo hago eso, valido emoción, escucho a mi hijo, tanteo el terreno para saber, ok, mi hijo está listo para escucharme o debo de esperar, ¿verdad? ujú, Si debo de esperar, espero. Y si puede, me escucha en el momento, perfecto. Cuando, cuando es mejor esperar, ¿cómo lo retomamos? Fácil. Esperamos a que nuestro hijo esté tranquilo, que sepamos que, mira, este es un buen momento. Y vamos donde nuestro hijo. Hijo, ¿te acuerdas los otros días que estaba pasando esto y me comentaste esto? Pues yo me quedé preocupada. Y fíjate, y ahí entonces comienzo y retomo la conversación. bien, Pero, pero ¿por qué es diferente ahora? Porque en aquel momento la emoción estaba viva y cuando la emoción está viva, nuestra capacidad de pensar disminuye. claro, Proceso emoción y entonces mi capacidad de poder plasmar y hablar está mucho más estable. Así que en esta segunda ocasión que yo voy a hablar con mi hijo, ya no es la emoción, ya es esa parte objetiva la que estoy tocando y la que quiero entonces hacer que mi hijo hable y toque y exprese. ¿Verdad? Eso excelente. es bien importante. Cuando eso no funcione y yo vea que mi hijo continúa y que esos cambios en esa conducta se exacerban, ahí entonces no debo de esperar más. Debo de buscar ayuda profesional. Excelente. Y en cuanto a la ayuda profesional, ¿nos puedes dar unas pinceladas de a dónde debe acudir en primera instancia un padre donde se dé cuenta que luego de escuchar al hijo la situación está fuera de proporción y tenemos que ir donde esté profesional de la salud, donde en ocasiones la sociedad pues estigmatiza o prejuicia a estas dinámicas donde una persona pues va como a cualquier médico o a cualquier profesional de la salud o a cualquier profesional de cualquier profesión, ¿no? Abogado, el ingeniero, para cualquier situación puntual que tenga que atender. ¿Cuál sería una vía adecuada para que el padre diga, bueno, pues debo acudir primero a un consejero de familia, a un psicólogo, a un psiquiatra? ¿A dónde, en primera instancia, cómo debe manejar este proceso el padre? Mire, cuando no hay amenaza de suicidio, porque cuando ya un menor está diciendo, no quiero vivir más, eh, quiero quitarme la vida, ¿verdad? Los adolescentes que pues pueden utilizar mucho, no mucho, me retracto, pudiesen decir este tipo ¿verdad? De frases, de Ujú. mensajes. Muchas veces los padres tienden a pensar eso es manipulación. Ojo, cuidado. El adolescente, todavía el cerebro del adolescente no está totalmente formado. Hay mucha impulsividad. Por eso es que las estadísticas nos hablan de la incidencia y prevalencia del suicidio en adolescentes y en envejecidos es tan alta. Así que cuando su hijo adolescente
esté dando indicios o haga comentarios de que no quiere vivir más, eso no son changuerías, eso no es manipulación. En ese momento usted tiene que llevar a su hijo a a una sala psiquiátrica. Hay muy buenas, está San Jorge, el Capestrano, Ujú, para que sea evaluado, ¿verdad? Eso es bien importante porque yo no puedo esperar a que mi hijo lo intente y lo logre, claro. porque ahí no hay vuelta atrás. Ahora, si no hay una amenaza contra la vida ¿verdad? De suicidio o homicidio, entonces yo puedo ir a un psicólogo. Puedo sacar cita con un psicólogo para que entonces el psicólogo nos dé herramientas, ¿verdad? El psicólogo, pues, es el profesional que está capacitado para eso. Ahora bien, ¿cuándo no vamos a esperar por un psicólogo? Cuando hay amenaza de suicidio u homicidio. ¿Ok? Ujú. Bien, bien, bien. Excelente. El tiempo se nos ha ido en nada. Yo creo que es un tema que pique y se extiende. Es un tema urgente e importante que tenemos que estar atendiendo. Nuestros niños necesitan mucha ayuda, nuestros adolescentes, jóvenes necesitan mucha de nuestra ayuda. Por favor, saquemos nuestro tiempo, saquemos nuestro espacio para invertirlo en un futuro mejor para nuestros jóvenes. Son los que se van a quedar a cargo de este mundo que ya nosotros lo empezamos a caminar. Algunos estamos a mitad de camino, otros un poquito más, pero son ellos los que debemos empoderarlos para que continúen adelante. Así que quiero agradecerle con el alma a la doctora María López Osorio. María, muchas gracias por estar con nosotros, por sacar de tu tiempo tan valioso y compartir estas ideas, estas herramientas, estas informaciones tan interesantes e importantes. Yo creo que el público está muy satisfecho. Yo también, yo me llevo, tengo aquí en la cajita de herramientas dos o tres más y te lo agradezco con el corazón. Nada, algún saludo, alguna despedida, debo decir, o final para que entonces nuestros radioescuchas pues se vayan en buena lid. María. Sí, mira, les quiero dejar con esto. Cuando nosotros no estemos, nuestro legado son nuestros hijos. Y nuestro legado no es una herencia física. Nuestro legado es los recuerdos que le dejamos, los conocimientos, los momentos que nuestros hijos recuerdan con amor. Ese va a ser nuestro legado. Así que trabajemos en ese legado. Y exhorto a los padres a eso, a que vean a sus hijos como el mayor tesoro que Dios les ha dado en sus manos. Y ese tesoro, cuando estemos frente al Padre, vamos a tener que darle cuentas al Señor. Así que dejemos un legado hermoso en nuestros hijos y eso se trabaja todos los días. Así es, excelente. Agradecido, agradecido por esas palabras. Público, será hasta la próxima. Se despide el licenciado Fernando José Pacheco Balcún en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Ánimo, hasta la próxima. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.